Estoy aquí con una invitación gratísima que han hecho mis amigos y compañeros de Mi Tierra Televisión para charlar un rato y compartir con quien me quiera oír mis conocimientos sobre un tema interesantísimo y que además, aunque parezca mentira, está cobrando mucha actualidad. El tema del que yo en principio pensaba hablar es el pensamiento político de la emancipación americana, hispanoamericana. Y digo que está cobrando una gran actualidad porque se están ahora manejando muchos tópicos que además muchos de ellos son mentiras históricas acerca del pasado de las actuales naciones hispanoamericanas. Mentiras históricas que pueden perjudicar y mucho a las actuales sociedades de esos países, sociedades que son enormemente variadas, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista biológico también, y que precisamente en esa variedad es donde deben encontrar las naciones iberoamericanas su identidad. Y se está encontrando, estamos viendo, ¿no?, una tendencia a renegar, a prescindir de una parte al menos de ese pasado, ¿no? Y por lo tanto estaríamos dejando fuera a parte de esa sociedad tan rica, tan variada y que de alguna manera es enormemente complementaria, ¿no? Hago referencia a esto porque es muy llamativo el auge que están cobrando en muchos de estos países hispanoamericanos, de la antigua Hispanoamérica, los movimientos indigenistas, ¿no? Movimientos que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado cobraron fuerza, pero en el mundo de las ideas, en el mundo de la guerrilla, a veces incluso tomaron las armas, ¿no?, y se plasmaron en grupos terroristas, pero hoy esos grupos, esas ideas, esos movimientos han llegado a la política y estamos asistiendo a un auge del mundo indigenista, del mundo indigenista, que está manipulando parte del pasado histórico, ¿no? Y precisamente por eso pienso que es muy interesante, enormemente interesante, bucear, profundizar, olvidarnos de tópicos, olvidarnos de prejuicios y ver cuál es el auténtico pasado de América, que es lo que ha configurado esta realidad que hoy contemplamos maravillosa en el continente americano y de la que no podemos renunciar ni siquiera a una parte pequeñita, ¿no? Entonces, por eso sería tan erróneo considerar que América es lo que llaman los pueblos originarios, es decir, solo el mundo indígena, como sería erróneo considerar que América es un continente blanco, únicamente descendiente en todos los sentidos, también el cultural, de lo europeo. Entonces me voy a ir al periodo de la independencia. Yo hablo poco de independencia, hablo más de emancipación por una razón muy sencilla, y es que independencia es romper radicalmente, o al menos así lo han considerado muchos investigadores, ¿no?, romper radicalmente con los lazos políticos que atan un país a otros países, ¿no? El caso de América yo no considero que haya una ruptura radical. ¿Por qué? Porque en el caso de América lo que hay es un decir adiós, un decir somos maduros, no renunciamos a nuestra herencia sin duda tiene al menos una parte grande hispana, pero precisamente porque somos maduros podemos empezar un camino distinto del que hemos seguido hasta ahora vinculados a la monarquía hispánica, ¿no? Y eso es lo que sucede en mayor o menor medida, de una manera o de otra, en las repúblicas que se forman en los primeros años de las primeras décadas del siglo XIX. ¿Cómo se llega a esa situación en unos años que abarcan un arco que podemos entrar entre 1810 y 1824? ¿Qué pasa en América y qué pasa en España para lo que hasta entonces eran territorios, reinos y provincias de la corona de España, pasen en ese periodo de tiempo relativamente corto a constituirse en repúblicas independientes, ¿no? Y que en algunos casos incluso traicionando a su identidad histórica renieguen de esa raíz hispana, ¿no?, aunque luego muchos de ellos volverán, ¿no?, a reconocer esas raíces. ¿Cómo es la América de los primerísimos años del siglo XIX? Que es la que se recoge, ¿no?, a finales del siglo XVIII. Es una América mestiza, sin duda, ¿no? Y es una América mestiza desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Y no habría más que pasearse por las ciudades y por los pueblos, ¿no?, de todo el inmenso continente americano para escuchar nuestra lengua, el español, pero con ese tono tan suave, tan cantarín a veces, ¿no?, según las regiones, para entrar en una catedral de cualquiera de las ciudades y a veces incluso una iglesia de un pueblo de toda la geografía americana y contemplar cómo
nuestra fe, la misma fe que han profesado en España durante siglos, se ha plasmado allí en unas prácticas de piedad, en un arte que tiene mucho de la fuerza plástica, de la fuerza expresiva propia del mundo indígena, prehispánico. Ahí se da el mestizaje, se da en tanta literatura en español, pero no solo en español. Los españoles, cierto, habían llevado allí la lengua castellana, que es la que se extendió en América, pero se extiende en América sin anular en absoluto las antiguas lenguas. Hoy podemos escuchar el quechua, podemos escuchar el náhuatl, podemos escuchar el maya quiché, y podemos leer escrito con el alfabeto castellano, que es una de las grandes aportaciones que hicieron los españoles al continente americano. Podemos leer escrito con nuestro alfabeto esas lenguas, y se han conservado hasta hoy, ¿no? Pero junto a esas, el castellano escrito y hablado. Bueno, pues ese continente, que hasta principios del siglo XVIII se hablaba de él como nuestros, desde España, eran los reinos, las provincias americanos, se hablaba de los españoles de allí, los españoles de acá, los españoles peninsulares, los españoles americanos, todos españoles, porque todos son parte de la monarquía hispánica. Bueno, pues todo este territorio había empezado a vivir un cambio interesante con la llegada de la dinastía de los Borbones al trono español. Los Borbones, como sabemos, ponen en marcha todo un sistema de reformas que se va a extender a todos los territorios de la monarquía, lógicamente incluyen América. Y es ahí quizá cuando se produce un quiebro en la relación entre los territorios americanos y los territorios peninsulares. Lo que hasta entonces habían sido provincias, reinos, uno más de la corona española, sí pudieron empezar a cobrar entonces, de una manera paulatina, un cierto carácter de colonias, lo que siempre había evitado o tratado de evitar la dinastía de los Habsburgo. Y sí es verdad que en el siglo XVIII, a raíz precisamente de esas reformas, cuando se entrega mayor poder político a los peninsulares, el mundo criollo, los descendientes de aquellos primeros conquistadores que habían sido tan bien tratados por la monarquía Habsburgo, comienza a sentirse en cierto modo marginado del poder, ¿no? Entonces, sí es verdad que en el XVIII se produce un cierto quiebro en la relación península-América, pero sigue siendo todos españoles, los españoles de allá, los españoles de acá, ¿no? ¿Qué pasa en 1808? En 1808 vive España su peor crisis, la crisis más grave de la dinastía, cuando por un motín Carlos IV renuncia a los derechos al trono en favor de su hijo Fernando, y después ambos renunciarán a sus derechos en la persona de Napoleón Bonaparte, que a su vez entrega el trono de España a su hermano José. Esto produce una crisis brutal en todos los territorios españoles a ambos lados del Atlántico. Y esta crisis va a ser seguida primero de un desconcierto entre todos, seguida de desconcierto tanto en los peninsulares como en los americanos. Además, automáticamente comienzan a llegar a América representantes de los bonapartistas y representantes de los fernandinos para atraerse a los americanos a la causa de uno o de otro, ¿no? Y por lo tanto, esa ruptura que se produce entre bonapartistas, los partidarios de José Bonaparte y los partidarios de Fernando, se da aquí en la península y se dio también en América. Muchos americanos lucharon en la guerra a la independencia aquí, en territorio peninsular, contra José Bonaparte. Por tanto, podemos considerar que hasta 1810 el destino americano sigue al español, igual que los españoles cierran filas y se unen para luchar por los derechos al trono de Fernando VII, los españoles americanos van a hacer lo mismo, van a unirse a la defensa de los derechos del trono de Fernando VII. Pero decía antes que se produce un cierto desconcierto, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque es el propio rey quien ha renunciado al trono. Y las abdicaciones de Bayona supusieron pues una crisis y un no saber, ¿no? Y en principio el pueblo español es consciente de que